Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Sí se oye que amanecieron bien. ¿Estuvo buena la barbacoa o no? Estoy feliz de poder estar acá en casa. ¿Alguien está feliz de estar hoy en la casa de Dios? Yo creo que la iglesia es para disfrutarse y no para aguantarse, ¿lo crees? Yo y dos personas creemos que la iglesia es para disfrutarse y no aguantarse. ¿Alguien más lo cree con nosotros? Sí. Estoy sumamente feliz de estar en casa. Fueron 2 semanas muy buenas, de buenos testimonios, de ver la gloria de Dios, pero la casa es la casa. Y estamos muy felices de estar acá, de traer buenas nuevas de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios seguirá haciendo y de lo que seremos testigos que su gloria ya está lista para hacer en Medellín, Colombia. Y quiero agradecer a cada persona que ha sido parte de este viaje. Sabes, fuimos 13, pero fuimos mucho más en el corazón y en espíritu. Cada paquete que dimos para mujeres, cada par de calcetines, cada detalle, cada alimento, cada cosa que pudimos sembrar, fue porque había una iglesia detrás que sigue creyendo que la iglesia solo es iglesia cuando se manifiesta en la sociedad. Así que dense un fuerte aplauso a ustedes. Gracias por su generosidad, gracias por sus oraciones, porque tengo fe que oraron por nosotros. Tengo fe que oraron por nosotros y que ayunaron, que estuvieron, sí, ¿verdad? El ayuno ya no nos gustó, ¿verdad? Está bien, pero sé que están con nosotros y saben, fueron 2 semanas muy buenas. Pudimos ver lo que Dios quiere hacer y no sé, ya que el equipo les cuente, pero se siente muy latente y palpable lo que Dios va a hacer en Medellín. Así que tengo mucha fe que el próximo año, decía Pastor Eliud en el primer servicio, que el próximo año vamos a tener que rentar 2 aviones completos para poder ir a la inauguración y poder estar todos allá y ver lo que Dios va a hacer, ¿sabes? Y eso es fe. Y prácticamente el día de hoy quiero hablar un poco acerca de esto. El mensaje del día de hoy se llama espías, ¿no? Espías. Faltó una musiquita aquí como de Misión Imposible, algo así, ¿no? Bueno, luego cambiamos de pianista, caray. ¿Qué pasó? Eres mi gallo, Jared. Bueno. No sé si alguien acá o solo yo y mi familia éramos los locos que de niños nos encantaba jugar a los espías. Y era así, yo me acuerdo que mi tía tenía unas gabardinas enormes, ¿no? Nos poníamos las gabardinas, nos escondíamos, teníamos radios, walkie-talkies, ¿no? Y era como, nos hablábamos y espiábamos. En algún momento descubrimos secretos que no teníamos que descubrir, pero era como, todo el tiempo estábamos buscando y espiando y era una adrenalina y era algo increíble porque teníamos una necesidad de encontrar algo oculto, ¿no? ¿Alguien más jugaba de espía cuando era niño? ¿Los demás tuvieron infancia? Y nos encantaba porque tenemos como seres humanos una necesidad por encontrar cosas ocultas. Nos encanta esa sensación de decir, ¿qué habrá ya? ¿No? Por eso películas de terror tienen mucho éxito porque es como, yo sé que aquí nadie ve películas de terror. La cara de todos, ¿eh? Pero es como esa necesidad, a mí me encantaban los documentales de Discovery Channel cuando era encontrando lo escondido, ¿no? Era así como, ¿qué van a encontrar? Porque tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón la necesidad de encontrar cosas ocultas. Y creo fielmente que como iglesia, sobre todo nosotros como creyentes que estamos en un plano metafísico y estamos buscando conectar con una espiritualidad, buscamos entender eso que nuestros ojos no pueden ver. Ahora, la vista es sumamente importante, ¿o no? ¿Sí?
Ahora que estábamos en Medellín, no sé quién, ni me acuerdo, alguien estaba preguntando, ¿qué preferirías perder, no? ¿El oído o la vista? Ya sabes, esas preguntas que de repente salen, ¿no? Y entonces ahí estamos, ¿o qué preferimos? ¿No ver, no oír? Piensa tú un segundo, ¿qué preferirías? ¿No ver, no oír? Yo obviamente inmediatamente dije, yo prefiero no oír. Mira, prefiero no oír. Prefiero incluso perder el gusto, el tacto, pero no la vista. Porque viendo puedo ir a donde quiero y puedo seguirme alumbrando de las cosas que suceden y deslumbrándome de las maravillas. No escuchar a alguien como yo con mi personalidad me traería un poco de paz, menos ruido. Y pensaba en eso, la importancia de ver. Todos tenemos acá la necesidad de ver con nuestros ojos las cosas que nos gustaría en algún momento percibir, y eso a veces pareciera que tiene una contradicción con la palabra fe. Di conmigo, fe. Ahora, los que fueron a la escuelita bíblica dominical desde niños, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Ahora, esto es muy complejo. Si es la primera vez que vienes acá, ahorita lo explico, pero sí suena así de loco, porque así de loco es. ¿Cómo voy a estar convicto y completamente convencido que algo que no veo en algún punto sucederá? La fe pareciera ir completamente en contra con la lógica y la naturaleza de nuestra vida, porque la gran mayoría de nosotros necesitamos ver para creer. Si hay gente acá soltero y yo te dijera, oye, ven a mi casa y ahí va a estar la persona con la que te vas a casar, no la vas a ver hasta el momento que yo diga, los declaro marido y mujer. En ese momento se va a quitar una cortina, vas a voltear y lo vas a ver. ¿Se animan? Hombres de poca fe. ¿Me explico? La gran mayoría de nosotros, sobre todo en cosas trascendentales, necesitamos ver para saber si la decisión que tomaremos será una decisión oportuna. Porque de la vista nace el amor. Necesitamos ver. Y creo que muchas veces en nuestro caminar con Dios estamos como en este baile entre, sí, Dios, yo tengo fe que sucederá, pero tengo fe que sucederá aquello que yo ya vi, pero es muy difícil decir, tengo fe que sucederá aquello que nunca he visto. ¿Se dan cuenta? Es muy distinto el ejemplo que les daba ahora. Cae el velo, volteas y dices, bueno, ni modo, aleluya, toma la que es tuya y vea, no. A decir, tengo fe que esa persona que ya vi, que ya conocí, que ya escuché, esa es para mí. Es diferente. Y la gran mayoría de nosotros tenemos fe en lo que ya hemos visto o probado, pero es muy distinto tener fe en aquello que no hemos visto. Ahora, la fe no está basada en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Y es como esta fuerza interna que a veces pareciera confundirse con el deseo. Platicaba con Débora caminando por las calles de Medellín y le decía, es que la fe no es el conflicto, porque todos tenemos fe. Algunos somos conscientes de ella y algunos no, pero todos tenemos fe. Podemos tener fe en cosas tan elementales como que el día de mañana nos levantaremos y por eso hacemos planes para el día de mañana, ¿no? Sí, nos vemos el miércoles y todos internamente damos por hecho que el miércoles nos vamos a ver y que seguiremos respirando y estaremos vivos. Ojalá que sí. ¿Me explico? Tenemos fe, no sé, si hay acá gente muy apasionada en el deporte, tiene fe que su equipo va a ganar. Yo sé que si no le vas a la América eso es difícil de comprender, pero eso es otro tema.
¿Me explico? Entonces, la fe la tenemos. Tenemos fe en que cosas suceden y entonces nos obsesionamos con que cosas puedan suceder, pero hay una pequeña y delgada línea entre el deseo y lo que es la fe. Nos podemos aferrar a nuestros deseos creyendo que esa es la experimentación de nuestra fe, pero es muy distinto a tener fe en Jesús. Todos tenemos fe. Tenemos fe incluso que Dios nos va a bendecir, tenemos fe que Dios es bueno, tenemos fe que Dios va a cumplir sus promesas, pero sin darnos cuenta, nuestra fe se enfoca en la última parte de mi frase. Tengo fe en que Él va a hacer sus promesas, en que Él me va a bendecir, en que Él va a hacer un milagro, en que Él me va a responder. Y nuestra fe está en sus manos, pero nuestra fe no está en su persona. Y ahí es donde la iglesia sufre una grave crisis de fe. Porque venimos esperando la manifestación de la mano de Dios. Ahora, ¿podemos ser honestos acá? ¿Hay alguien acá esperando que la manifestación de Dios sea evidente en sus vidas? ¿Hay alguien que le gustaría un milagro? ¿Hay alguien que le gustaría tener bendiciones de parte de Dios? ¿No? Solo 3 personas, bien. ¿Hay alguien que le gustaría un de repente de Dios que cambiara para siempre su vida? Claro. Todos lo necesitamos. De hecho, creo que la gran mayoría de nosotros, ese es nuestro gancho para venir a la iglesia. Es que Dios puede hacer un milagro. Pero que Dios pueda no implica que Dios lo hará. Y entonces aquí la cosa cambia. Porque creemos en un Dios todopoderoso que tiene una voluntad propia y que su voluntad es mejor que mi voluntad. Porque hablar sobre un ser todopoderoso nos conviene. Disney nos lo vende muy bien, por eso el genio de la lámpara mágica es tan increíble. Si a mí me preguntas de Aladino, mi personaje favorito es el genio y el changuito, ¿no? Son los mejores. Porque es un ser todopoderoso, pero ese genio no tiene voluntad propia, sino que su voluntad está sujeta a nuestros caprichos. Y sin darnos cuenta, queremos que nuestra fe tenga el mismo efecto. Queremos que un ser todopoderoso actúe en base a nuestros caprichos. Y posiblemente eso suena bien, pero en la práctica eso siempre termina destruyéndonos. Si vieron a Aladino, ya predicando con Aladino, todos los que tuvieron al genio les fue mal. Porque la voluntad del hombre siempre nos llevará a ruinas, pero la voluntad de Dios nos llevará a su gloria. Por eso el tema de la fe es tan importante. Y eso me recuerda una historia que hemos estado hablando a lo largo del domingo. El primer servicio estuvo increíble, predicó Pastor Eliud, lo vas a ver en redes y lo vas a poder escuchar. Y es la historia de los espías que fueron a ver la tierra de Canaán. ¿Estás acá conmigo? Entonces ellos llegan a la tierra prometida, al lugar que Dios les había prometido, y entonces deciden enviar a 12 espías a que vean la tierra. ¿Recuerdas esa historia? Entonces Moisés elige a cada uno de una tribu diferente de Israel, hace un equipo de 12 y entonces les dice: van a ir a la tierra prometida y van a ver lo que Dios nos va a entregar. Números 13, verso 27, vamos a leerlo. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaron. Y por cierto, que ahí abunda la leche y la miel. Aquí puede ver sus frutos. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí. Los amalecitas habitan en el Neguib. Los hititas y jebuseos y amorreos viven en las montañas, y los cananeos ocupan las zonas costeras y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo
ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podríamos hacerlo. Pero los que habían ido con el resto respondieron: no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, diciendo: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que ahí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecemos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Entonces ellos van a la tierra, y esto es sumamente relevante, porque si recuerdas, ellos venían ¿de dónde? De Egipto. 400 años de esclavitud, rotos con la ilusión de que Dios va a hacer algo verdaderamente grande. ¿Hay alguien acá que tenga sueños verdaderamente grandes? Ahora ponte a pensar, toda una nación, 400 años de esclavo, y Dios les dice: ya no serás esclavo, ahora serás dueño de tu propia nación. Eso es grande. Ellos salen de Egipto, y algunos estudios revelan que entre Egipto y la primera parte donde estaba Canaán en ese momento, eran entre 10 a 15 días de camino, dependiendo del ritmo y de la cantidad de personas. Ellos llegaron a la tierra prometida, vamos a exagerar y decir que en 2 semanas ellos llegaron a la tierra prometida. Ellos estaban ahí 2 semanas después de haber salido de la tierra de Egipto. Yo quisiera que Dios me respondiera así de rápido. Que Dios me dijera: así en 2 semanas se arregla el asunto. Gloria a Dios, aguantamos 2 semanas, ¿no? En 2 semanas se arregla tu matrimonio, gloria a Dios. En 2 semanas se arreglan tus problemas financieros. ¿Aguantarías 2 semanas? En dos semanas se arreglan todos tus problemas de salud. En 2 semanas se va la depresión, en 2 semanas se va el cáncer, en 2 semanas tus hijos pueden volver a casa, en 2 semanas puede haber restauración familiar, en 2 semanas. Yo no sé tú, pero yo diría: vale la pena esperar 2 semanas. Al menos que seas muy desesperado, pero 2 semanas es considerable. Llegan ahí en máximo 2 semanas, y entonces envían para ver a qué se iban a enfrentar. Y dice la Biblia que de los 12 llegan, y solo 2, Josué y Caleb, traen buenas nuevas. Y entonces todos estaban diciendo: es un lugar increíble, hay mucho ganado, hay muchas frutas. Si te lo preguntabas, eso significa que había leche y miel, ¿verdad? No que había ríos de leche. Había mucho ganado, había frutas, todo era increíble, había buenas tierras para sembrar, era el mejor lugar. Pero todos empezaron a decir: pero es complicado entrar. Caleb se levanta y en ese momento dice: cállense, vamos, conquistemos, hagámoslo. Pero los otros 10 me encantan, porque no hablaron donde todos los pudieran escuchar. Dice la Biblia que esparcieron rumores, que fueron sigilosos y empezaron a inventar historias. La tierra se abre, se come a sus habitantes, nos ven como langostas. Entonces eso empezó a volverse un pánico colectivo. ¿Estás acá conmigo? Ahora, eso habla mucho de cómo nosotros vivimos nuestra fe, porque venimos acá y escuchamos a alguien todos juntos en bocinas decir: hey, vamos a alcanzar lo que Dios quiere para nosotros, y posiblemente salgas de acá y digas: sí, este es mi año. Me encantó el cómo arrancamos 2025. Se sentía un ambiente de: voy a conquistar, este es el mejor año. Venimos de años bien difíciles, pero el 2025. Llevábamos un mes y ya era 2025. No, el 2026 será mi año.
Y aunque llevamos prácticamente casi todo el año dando buenas nuevas desde aquí, el poder de los susurros del enemigo en nuestros oídos, en el silencio, en la tranquilidad, terminan por desviar nuestra visión de a donde Dios nos quiere llevar. Y acá podemos salir con fe diciendo: wow, ¿viste lo que Dios hizo en Medellín? Wow, yo fui parte de eso. Wow, abrimos una iglesia en otro país. Wow, hubo milagros, gente se reencontró. Wow. Y el domingo y el lunes en la mañana volver a sentir esa misma crisis de fe. ¿Valdrá la pena? Porque ya hubo un susurro, un TikTok, una palabra, una mala amistad, un chisme que termina robándonos el punto focal de hacia dónde tenemos que ir. Y aunque en el conjunto escuchamos fuerte: cree, porque al que cree todo le es posible. El corazón del hombre tiene una debilidad por escuchar más el susurro de la negatividad que la voz fuerte de la fe. Fue en lo sutil, fue en las conversaciones entre ellos, fue en el chisme, fue en nuestro tiempo, en las noticias, en redes sociales, en el trabajo, en el taxi. Fue eso. Que ese pequeño susurro puede tener más peso que la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, gloria a Dios, me quedan como 2 horas para predicar con ustedes. Entonces, todo eso fue introducción. ¿Están listos para el mensaje? ¿Sí? ¿Seguros? Ahora yo me pongo a pensar y digo: es que esa es nuestra vida. Dios nos dice: hey, vamos a alcanzar algo. Y entonces viene como lo voy a lograr. Pero al no verlo, vienen las complicaciones. ¿Sabes cuál fue el problema del pueblo? Que escuchó. Y al escuchar, se hizo una imagen de aquello que nunca habían visto. Y entonces su fe ya no estaba en la promesa que Dios les había hablado. Ahora su fe estaba en las voces de esos 10 falsos espías. Porque lo que oímos determina la imagen que nosotros tenemos de nuestra fe. Es como si lo que oímos pusiera unos lentes en nuestros ojos para alterar la realidad de lo que estamos viendo. Esos espías estuvieron 40 días en la tierra prometida. ¿Cuánto? 40 días en la tierra prometida. Y formaron en todo un pueblo una imagen de algo que no era verdad. Ahora ponte a pensar cuántas cosas en tu vida Dios te ha hablado, pero una voz extraña te ha puesto una imagen de algo que no es lo que debe de ser. Porque ellos decidieron escuchar a 10 hombres antes de escuchar a un Dios todopoderoso que tenía cosas buenas para ellos. Si conoces la historia, el pueblo decide no entrar. Y a partir de ese momento el pueblo de Israel vaga por 40 años. Un año por cada día que ellos estuvieron adentro. 40 días se convirtieron en 40 años. Y la gran mayoría de nosotros podríamos decir: wow, la fe de Josué y de Caleb. Pero ¿sabes? Yo no creo que la fe de Josué y Caleb haya sido probada cuando ellos entraron por primera vez a la tierra prometida. Yo creo que la fe de Josué y Caleb fue probada los 40 años que caminaron en el desierto.
Porque solamente ponte a pensar por un minuto que Dios les dio una promesa, que ellos vieron la promesa, que ellos tenían la fe de que esa promesa era para ellos, pero por los chismes y la falta de fe de todo un pueblo estuvieron destinados a caminar por el desierto por 40 años. Y en esos 40 años su familia murió, sus animales murieron. Toda la generación con la que ellos crecieron, ninguno llegó a la tierra prometida. En 40 años vieron a su líder caer. En 40 años tuvieron experiencias dolorosas. En 40 años siguieron caminando, aunque ya lo habían visto, pero no lo habían poseído. Pero ellos seguían firmes, caminando día y noche, porque su mirada ya no estaba en el desierto, su mirada estaba en lo que en algún momento ellos vieron. Porque creer en el inicio es fácil, pero seguir creyendo durante el proceso es doloroso. Porque muchas veces parece que la vida nos lleva a lugares donde no queremos ir. Pero no se trata de dónde estás, sino se trata de dónde está tu mirada. Porque yo tengo la plena seguridad que durante esos 40 años ellos veían gente morir, ellos veían a Aarón y a Moisés cometer errores, ellos veían a gente en 40 años. El ángel de Jehová mató a muchas personas del pueblo, la tierra se abrió, ellos cayeron. Todo lo que ellos habían dicho que era la tierra de Canaán les empezó a suceder en el desierto. Ellos vieron cosas que estaban sucediendo, pero sus ojos espirituales ya no estaban en lo que veían en lo natural. Sus ojos espirituales se quedaron anclados en la promesa. Y aunque ellos tenían que caminar 40 años en el desierto, yo no sé tú, pero yo hubiera dicho: esto es injusto. Yo sí creí. Esto es injusto. Yo sí tuve fe. Pero yo creo que esos 40 años Josué y Caleb solamente podían ver lo que un día vieron: frutos increíbles, ganado increíble, las mejores tierras. Y aunque sus pies caminaban en el desierto, sus ojos estaban en la tierra prometida. No importa dónde estés hoy, a dónde la vida te haya llevado, los procesos que hayas enfrentado, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están tus ojos? ¿Tus ojos están en lo que tus pies tocan, o tus ojos están en aquel que es fiel para cumplir lo que nos ha prometido? Porque iniciar un matrimonio es fácil, se requiere fe, pero es sencillo. Nomás dices: sí, acepto. Pero caminar 40 años no es sencillo. Tener hijos son algunas horas de parto dolorosas, pero son un par de horas. Si fue cesárea, eso es trampa. Pero caminar con ellos en sus dolores, en sus malos momentos, y levantarlos cuando los ves tirados, es un proceso distinto. Decir sí a una nueva iglesia y venir y ahora ser parte de ella es súper sencillo. Llego, me siento, saludo, me voy. Pero ser parte, involucrarme, servir, ser generoso, hacer relaciones, pertenecer, es otra cosa. La fe inicial es buena, pero es sencilla. La fe verdadera se mantiene viendo lo invisible aún en medio de la tormenta. Quiero terminar con esto. Josué 6, por favor. Tenemos en pantallas. Vamos a leer versos 23, creo que les dije en adelante. Buscamos a loco. ¿Está ahí?
Aquí está. Voy a leer verso 25. Ya lo tengo acá. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde ese entonces Rahab y su familia vivieron con el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo que este juramento: maldito sea en presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que echó los cimientos a la costa de la vida de su hijo mayor, que ponga la puerta a costa de la vida de su hijo menor. Verso 27. El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Ahora, ¿por qué leo esto? Porque Josué no se llamaba Josué. Si conoces la historia, se llamaba Oseas. Pero le cambian el nombre. Su nombre inicial significaba salvación, pero el nombre Josué significa Jesús es la salvación, o Jehová es la salvación. Ahora, ellos vieron la tierra, caminaron 40 años. Solo quiero que veas esto por un minuto. 40 años después, Moisés ya no está, toda esa generación ya no está, y Josué está parado frente a la misma muralla que hace 40 años vio. Está parado frente a la misma ciudad que hace 40 años vio. Es Jericó. Y si tú conoces la historia, Dios les pide que den vueltas y después griten y las murallas van a caer. Yo me imagino a Josué y Caleb el último día después de haber dado vueltas, viendo las murallas, a punto de gritar. Y creo que el ruido más ensordecedor de ese momento no fueron los sacerdotes con el shofar, no fueron los guerreros gritando, no fueron las mujeres gritando, no fueron los niños gritando. Creo que el grito más ensordecedor de ese momento fue la fe de dos hombres que gritaron con toda su alma, porque al fin, después de 40 años, habían podido llegar a empatar lo que sus ojos de la fe veían con lo que sus pies estaban sintiendo. Fue un grito que no nació desde la voz, sino desde lo más profundo de su ser. Porque sin importar lo que vivieron en 40 años, ellos seguían viendo esa ciudad como la muestra de la gloria de Dios para sus vidas. Javalia, no se trata de lo que nuestros pies sienten o nuestras manos tocan. Se trata de lo que Dios nos ha prometido. ¿Por qué Josué fue cambiado su nombre? Porque ya no solamente se trata de creer en lo que Dios puede hacer, que es salvación, sino creer en Él, que nos da la salvación. ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa? Ya no es creemos en las promesas, creemos en aquel que es fiel para cumplir sus promesas. Mi pregunta para ti es: ¿hay alguien acá que esté dispuesto a depositar su fe en quién es Él, más allá de lo que Él pueda hacer? Va a haber voces a tu alrededor que te van a querer tumbar. Y tal vez tengas que caminar 40 años con una familia que no cree en tu llamado, con amigos que no creen en tu llamado, con líderes que no crean en tu llamado. Pero no se trata de quién crea o no crea, se trata de quién es el que te ha prometido que llegarás. Javalia, ¿dónde están tus ojos esta mañana? ¿Qué ves? ¿Ves el desierto? ¿O ves lo que Dios ya te prometió? Porque lo que ya te prometió es Él mismo, y Él está disponible y accesible para todos. Espíritu Santo,
quita la venda de los ojos de tu iglesia y déjanos ver lo que tu Espíritu ya tiene preparado para nosotros. Javalia, este es el tiempo. Hay una nueva tierra que Dios tiene para nosotros preparada. Y no solo estoy hablando de Medellín, hay algo nuevo que Dios va a hacer aquí en México, en Querétaro. Javalia, hay una nueva tierra lista. Cierra tus oídos a la razón y empieza a ver con tu corazón lo que Dios va a hacer. Gracias por conectarte a Javalia Online. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.